Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así dice la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no daba un fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Qué hermosa palabra del Señor, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a ponernos de pie. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Padre, y te agradecemos por esta palabra que tú nos has entregado en este día, Señor. Pero que esta palabra, Padre Santo, no sea por carne ni sangre, no sea por revelación de la carne ni del hombre, Señor, sino por revelación de tu Santo Espíritu, Padre amado. Porque me pongo en tus manos en este momento, Señor. Pasa un carbón encendido por mis labios, Señor, para que no sea yo, sino tú el que esté hablando en esta tarde, Padre. Empieza a manifestar tu poder en este momento, Señor. Empieza a tocar los corazones para que puedan recibir la palabra, Padre Santo, para que esa palabra produzca frutos en abundancia en cada uno de mis hermanos que se encuentran en este momento, Señor. Porque la palabra tiene poder, Señor. Hay poder en tu palabra, hay poder en tu sangre, Señor. Hay poder en tu Santo Espíritu y hay libertad, Señor. Por eso venimos delante de tu presencia como pueblo, como iglesia, como siervos, como ungidos de Dios, presentándonos delante de ti con un corazón manso y humilde, Padre, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias, Padre amado. Empieza a obrar. Le damos la libertad a tu Santo Espíritu para que se mueva con poder en este lugar, Padre Santo. Para que empiece a obrar como tú quieres. Para que esté tocando corazones y restaurando vidas, Señor. Para que esté rompiendo ataduras, cadenas y ligaduras y haciendo un milagro en la vida de cada uno de los creyentes, Padre. En tu nombre toma autoridad, Señor Jesús. A tu reprendo todo espíritu inmundo. Me vuelvo contra el reino de las tinieblas, contra el diablo Satanás y todas sus huestes de maldad. Lo apresamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, lo atamos de pie y de mano, lo echamos fuera de este lugar y declaramos la libertad de tu pueblo, Señor. Declaramos la bendición y que se rompen las cadenas, Padre. Declaramos que tu Santo Espíritu se derrama con poder en este lugar, Padre, porque tú estás aquí presente, Espíritu de Dios. Manifiéstate, Espíritu Santo. Muévete en libertad, Señor, porque tuyo es la iglesia, Señor. Tuyo somos nosotros y estamos en tus manos. Ahora, Señor Jesús, paséate en medio de tu pueblo, paséate en medio de tu iglesia, Señor, porque te estamos anhelando, porque sabemos que tú estás aquí, porque tu palabra dice que en donde haya 2 o 3 reunidos, tú estarás en medio de ellos. Gracias, Padre amado, por tu presencia. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Dice la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Cuando vino Juan el Bautista en aquel tiempo, era una señal que no se podía negar de que la promesa de Dios se había cumplido, porque el pueblo de Israel estaba esperando la venida del Mesías, pero antes
En su palabra el Señor había dicho que iba a enviar un mensajero. Como dice la palabra del Señor, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan el Bautista era ese mensajero. Por eso cuando los israelitas, cuando los judíos vieron que una persona estaba en el desierto y llamando, allí se dieron cuenta que la promesa de Dios se había cumplido, porque era el tiempo y porque era la hora y porque ellos veían que la obra de Dios se estaba realizando. Por eso también Dios ha prometido a nuestra vida grandes cosas, pero Dios también ha establecido un tiempo y una hora para que cada promesa y para que cada profecía se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Yo no conozco tus problemas, yo no conozco tu necesidad, pero hay uno que sí conoce. Esa persona es Dios y ha establecido un tiempo para que toda tu angustia y toda tu aflicción se termine y sea cambiado tu lamento en baile. Hay un tiempo y una hora en que la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida, y cuando eso pase, tú te llenarás de gozo, porque Dios ha prometido, y Dios no es hombre para mentir, ni tampoco hijo de hombre para arrepentirse. Llegan los tiempos en que la promesa de Dios se cumple, porque cuando Dios promete es en el sí y es en el amén. Toda promesa de Dios la tenemos que creer, la tenemos que arrebatar y aferrar para nuestra vida. Aun cuando se suelta una palabra profética, arrebátala en el nombre de Jesús, llévala contigo a donde tú estés, llévala a tu corazón, porque la palabra profética de Dios, lo que Dios profetizó en su tiempo y en su hora se va a cumplir, porque dice la palabra del Señor, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Por eso, hermano, pero el tiempo ya se cumplió, el tiempo ya se ha cumplido, Cristo viene pronto y las promesas del Señor se van cumpliendo. Por eso, hermano, si Dios te ha prometido algo, si tienes alguna necesidad y el Señor te ha prometido, ten la seguridad y la certeza de que lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir, como prometió al pueblo de Israel cuando dijo que iba a mandar un mensajero antes de la manifestación del Mesías. Este era el cumplimiento de la profecía y la palabra de Dios, cuando Él enviaba antes a alguien para que le prepare camino a aquel que iba a restaurar Israel y que iba a traer salvación para todos. Pero continúa diciendo que Juan el Bautista vino predicando en el desierto de Judea. ¿Por qué Juan el Bautista fue a predicar a un desierto? ¿No era mejor ir a predicar a una plaza, en el centro de la ciudad, a un lugar donde haya gente? La verdad es que Juan el Bautista fue ahí porque Dios lo mandó a predicar al desierto. ¿Y saben por qué? Porque era un lugar estratégico preparado por Dios para recibir a muchas personas. Además estaba el río Jordán, con el cual Juan el Bautista bautizaba a las personas. Pero el hecho era de que cuando hay un llamado de parte de Dios, solamente los elegidos, solamente los valientes son los que escuchan el llamado y van en busca de la bendición, porque el llamado puede ser para cualquiera, pero solamente a los que sienten en su corazón que Dios los está llamando. Esos son los que se ponen de pie, y no importa si queda a 1000 kilómetros, no importa si es en un desierto desolado donde no hay nada, si Dios te está llamando, tú tienes que ir a ese lugar donde Dios te llama. Así sintieron el llamado los israelitas, se pusieron de pie porque escucharon el llamado del Señor, porque los que son de Dios, las palabras del Señor escuchan. Por eso hay un llamado precioso para cada uno de nosotros. Dios te ha elegido, no eres cualquier persona, no te has presentado aquí por el azar, ni porque se te ocurrió, sino que no te diste cuenta, pero hay un poder más grande que es el que te trajo a este lugar, porque has sido elegido por Dios, porque Dios te quiere bendecir y quiere hacer algo en tu vida. Él conoce las aflicciones, Él conoce los padecimientos y las tribulaciones que has pasado, pero también Dios te trae consuelo, y ese consuelo es que Él tiene poder para resolver todo problema. Solamente tienes que confiar en Él, tienes que echar todas tus cargas en los brazos del Señor, tienes que confiar en Él, y solamente Dios hará lo que tú necesitas en tu vida, porque Él es poderoso. Nuestros problemas no son nada para Él, pero Él quiere también que el cristiano tenga fe para poder recibir y sea digno de esa bendición y de esa prosperidad que tanto anhela.
porque la gracia del Señor nos la regaló, pero también el Señor quiere que aprendamos a ganarnos todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, y para eso tenemos que pasar pruebas, tribulaciones y angustias y padecimientos, pero eso está permitido por Dios, porque Dios quiere prepararte, está permitido por el Señor, porque Dios quiere moldear tu vida, quiere moldear tu carácter, quiere moldear tu forma de ser, como el barro en las manos del alfarero. El Señor quiere sacar toda impureza y todo lo que a Él no le gusta para prepararte a fin de que tú seas digno de recibir la bendición que estás anhelando y que estás esperando. Porque dice la palabra del Señor, si puedes creer, todo es posible para el que cree. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y eso era una amonestación de parte del Señor a Marta, que no tenía fe. El Señor le dijo, si puedes creer, es un desafío. Dios te está desafiando. ¿Eres capaz de creerme? ¿Eres capaz de creer mi palabra? ¿Eres capaz de creer mi profecía? Si eres capaz, yo te desafío, dice el Señor, y cree y verás mi gloria, dice el Señor. Por eso, hermanos, Dios quiere que aprendamos a ir en busca de la bendición, porque su promesa no falla. Como vino Juan el Bautista y se cumplió la promesa a Israel, también llega el momento en que la promesa a tu vida se va a cumplir en el tiempo del Señor. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que como un padre a un hijo, el Señor nos disciplina. ¿Para qué? Para que podamos cambiar, y para que podamos crecer, y para que podamos madurar en su camino. Porque Dios sabe que hay muchas cosas en nuestras vidas, en nuestras áreas de la vida, que tenemos que cambiar, porque si no cambiamos no podemos avanzar, y el camino del Señor es como una escalera, un peldaño a la vez, un paso a la vez, y tenemos que ir subiendo. Así Dios te quiere enseñar para que tú avances un peldaño a la vez, y cuando tú avances quiere decir que si tú fuiste aprobado, porque el problema, la dificultad, la enfrentaste con fe. Puede venir a tu vida una tormenta, puede venir a tu vida un gigante, como pasó con David, pero David no tuvo miedo, sino que David solamente soltó la palabra y le dijo, tú has venido a mí con lanza, con jabalina, con escudo, pero yo vengo delante de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. David estaba hablando en fe, David se estaba moviendo en fe, y David ese día tuvo una gran victoria. Esa gran victoria también puede ser tuya, pero tienes que moverte en fe, tienes que llenarte de fe, y tienes que batallar en fe, porque Dios quiere un pueblo lleno de fe, un pueblo lleno de esperanza, pero por sobre todas las cosas un pueblo lleno de amor. Pero a veces el cristiano se queja y protesta por las pruebas y las luchas que son difíciles, hermanos, pero si no fuesen difíciles no podemos perseverar y no podemos vencer, porque si la prueba es grande, la victoria va a ser más grande todavía. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Y continúa diciendo en el versículo 2, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista venía con una predicación sencilla pero poderosa, porque esa palabra que estaba predicando Juan el Bautista tenía poder de Dios, y solamente lo que él decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero qué era el reino de los cielos? El reino de los cielos era Jesucristo mismo. Jesús estaba viniendo a este mundo, porque en otro momento los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús le dijo, el reino de Dios no vendrá sin advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Estaba hablando de Él mismo. Él es el representante del reino de Dios. Cristo es el reino de Dios. Y Juan el Bautista, entre comillas, estaba diciendo, arrepiéntanse porque viene el Mesías. Arrepiéntanse porque viene el Cristo. Arrepiéntanse para que pueda venir el Señor a un pueblo bien dispuesto. Esa era la predicación de Juan el Bautista, sencilla pero poderosa, porque venía de parte de Dios.
porque cuando una palabra es predicada conforme al fuego del Espíritu Santo, es una palabra que llega a tu corazón y te impacta. Ahora, pero si es de la letra o si es de la carne, no te mueve ni un pelo, pero si es de parte de Dios, entonces tú lo sientes en tu corazón, porque Dios te da el testimonio en tu corazón, en tu vida. Un ungido de Dios sabe en dónde hay unción. Una persona que ve lo que es la unción, lo que ve lo que es el fuego de Dios, se identifica con eso. Y Juan el Bautista predicaba en el fuego del Espíritu de Dios y predicaba la palabra de lo alto. Esa palabra impactó en los corazones de los israelitas, de tal manera que venían de Judea, de alrededor de Jordán, de las ciudades, de Jerusalén y de todas partes. Imagínense que en una ciudad había miles de personas, pero si viene una provincia entera, si vienen varias ciudades, ¿cuántas personas van a haber allí? Miles y miles de personas escuchaban el llamado del Señor que le decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien dijo el profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen su senda. Esa palabra, Juan el Bautista, es una profecía que tomó del libro de Isaías 40, del versículo 3 al 5, que dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen su senda, que todo valle sea alzado y bájese todo monte collado, y los torcidos se enderecen y los ásperos se allanen, y entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esa era la palabra profética que estaba soltando Juan, porque era profecía de parte de Dios. ¿Y qué quería decir con eso? Voz del que clama en el desierto, preparen el camino. Estaba diciendo: preparen sus vidas, preparen sus corazones, arrepiéntanse, busquen la santidad, busquen la consagración, enderecen sus caminos. Pero allí decía también que todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. ¿Qué quería decir con eso del valle que se ha alzado? El valle representaba a los humildes, y cuando Isaías decía que todo valle se ha alzado, decía que los humildes se han levantado, que los humildes se han exaltado, pero también cuando decía bájese todo monte y collado, estaba hablando de los soberbios, de aquellos que se ponen arriba, que se encumbran. En general decía la palabra del Señor que los humildes serían exaltados y que los soberbios serían humillados, y que lo torcido se tenía que enderezar y que lo áspero se tenía que allanar, y entonces se manifestará la gloria de Jehová, porque así lo ha dicho el Señor, porque Jehová lo ha hablado, dice en Isaías 40 del 3 al 5. Esa era la palabra que venía a traer Juan el Bautista, un llamado al arrepentimiento, porque Dios quiere que nosotros vengamos delante de Él con un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, porque todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de su gloria, pero cuando nosotros nos arrepentimos, entonces la gracia de Dios vuelve a nuestras vidas. Por eso Dios quiere un pueblo, una iglesia que se arrepienta, quiere hombres y mujeres valientes que escuchen el llamado de Dios, que obedezcan ese llamado y se levanten y vayan a donde está la palabra, a donde está la bendición, como era con Juan el Bautista, que muchos fueron hasta donde estaba él. Pero Juan el Bautista decía que predicaba el bautismo del arrepentimiento, porque hay diferentes tipos de bautismo. Está el del arrepentimiento, está el bautismo de fuego, que es el bautismo del Espíritu Santo. Juan solamente estaba predicando el arrepentimiento, pero decía: detrás mío viene uno que es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de desatarle los cordones de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista decía: viene alguien poderoso, viene alguien detrás mío que estaba primero que yo, pero yo bautizo con agua, pero el que viene bautiza con fuego y es más poderoso, y ese es el Cristo. Y todas las personas estaban escuchando ahí atentamente y sabían que venía la bendición del Señor. Estaban las señales, estaba el predicador, estaba el mensajero que Dios había enviado, pero había algo importante. Dice la palabra del Señor que Juan el Bautista se vestía
con pelo de camello y con un cinto de cuero. Exactamente se vestía igual que otro gran profeta de Dios. Y ese gran profeta de Dios era el profeta Elías. Elías se vestía de la misma forma, pero ¿qué compartía Juan con Elías? El mismo trabajo que hizo Elías tenía que hacer Juan. El trabajo ese era hacer volver los corazones del pueblo a su Dios. Porque en aquellos tiempos en Israel había un rey perverso que se llamaba Acab, y una mujer, la mujer de Acab era Jezabel, que había llenado a Israel de toda la abominación y la idolatría a Baal. Y todo el pueblo había ido a adorar a Baal, pero el pueblo también estaba confundido porque no sabía si Baal era el verdadero Dios o si Jehová era el verdadero Dios. Entonces Dios, viendo eso, envió al profeta Elías y le dijo que haga lo siguiente, que vaya y confronte a los profetas de Baal. Entonces fue el profeta Elías. Allí confrontó a los profetas de Baal y le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo van a estar confundidos en sus corazones? Si Jehová es Dios, síganle. Si Baal es Dios, síganle a él. Entonces ahí le propuso: preparen un sacrificio, y sobre el cual cayere fuego del cielo y consumiera el sacrificio, ese sea el verdadero Dios. Entonces los profetas de Baal empezaron a preparar el sacrificio y empezaron a cantar, a danzar y a clamar, y estuvieron desde la mañana hasta la tarde, pero nada había pasado. Y cuando Elías vio esto, preparó su sacrificio, y cuando Elías terminó de preparar el sacrificio, levantó sus manos al cielo y se dijo: Jehová, tú que me has mandado, envía fuego para consumir esto, y que se sepa que yo soy tu siervo y que tú me has mandado para hacer esto. Y en ese momento descendió fuego de lo alto y consumió el sacrificio de Elías, y aún secó el agua que había derramado sobre el sacrificio. Entonces, viendo la gente todo esto, se inclinó con rodillas en tierra y dijo: Jehová es el verdadero Dios. Ese trabajo también lo había mandado Dios a Juan el Bautista hacer, a preparar un pueblo bien dispuesto, a hacer volver los corazones de las personas a su Dios. Pero Dios no lo envió de protegido a Juan el Bautista, sino que a Juan el Bautista lo ungió de poder. Y ese poder que recibió Juan el Bautista era el poder y el espíritu de Elías. Ese poder y ese espíritu de Elías se manifestaba en el espíritu de Dios, y ese poder y espíritu de Elías también está en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te ha ungido para que tú prediques la palabra, y cuando prediques esa palabra las personas se conviertan y se reconcilien con su Dios. Ese poder Dios te lo ha dado para que cuando tú prediques no descienda fuego del cielo, sino que tu predicación sea como fuego para que consuma a las personas y vengan sus corazones al Señor nuevamente. Por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, para darnos poder y para darnos autoridad, no solamente con el enemigo, sino autoridad para poder predicar y ejercer el ministerio que Dios nos ha dado. Dios lo envió a Juan el Bautista con un ministerio poderoso, pero tú no sabes si tu ministerio es poderoso también. Dios te ha dado un ministerio fuerte, un ministerio lleno de unción. Solamente espera que tú lo ejerzas, solamente espera que tú empieces a ministrar, y Él te va a manifestar en tu vida. Porque si Dios le dio el espíritu y el poder de Elías a Juan el Bautista, a ti también te lo ha dado. Dice la palabra del Señor: y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que ha de venir. Juan el Bautista no era Elías, ni tampoco era un imitador de Elías, pero el espíritu de Elías estaba sobre Juan, y ese espíritu de Elías es el Espíritu Santo que se manifiesta en poder, y ese espíritu está en tu vida, hermano, está en tu vida. Dios hoy te está diciendo: yo te he ungido para que tú prediques y para que hagas volver los corazones de las personas a mí, porque el pueblo se está desviando, el pueblo se está durmiendo, el pueblo no quiere escuchar, el pueblo tiene buenas servicios, pero para eso te he puesto, para que tú prediques, y cuando prediques descenderá fuego, porque mi palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Por eso Dios en estos tiempos va a levantar no solamente un ministerio poderoso, sino muchos grandes ministerios, porque estamos en los tiempos postreros, tiempo de gracia que nos ha regalado el Señor, porque si no, Cristo ya tendría que haber venido a buscar a su iglesia hace mucho tiempo, pero Él ha rogado delante del Padre
para que nos diese más tiempo, y ese tiempo que el Padre nos regaló es el que vivimos ahora y es llamado tiempo de gracia. En estos tiempos de gracia tenemos que aprovechar para predicar la palabra del Señor. Tenemos que aprovechar para servir a Dios, porque Dios nos ha ungido, y una persona que es ungida no puede contener la unción, no puede contener el fuego. Es como un guerrero que no puede dejar su espada envainada, tiene que desenvainar la espada. Así es el ministro de Dios, no puede tener los dones guardados, no puede tener las virtudes encerradas ni enterradas en tierra, tiene que sacar lo que Dios le dio y tiene que empezar a fructificar para el Señor, porque Dios te ha puesto para que sea fruto y fruto en abundancia. Hermoso, ¿no? Continúa diciendo la palabra del Señor. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Muchas personas se han confundido creyendo que Juan el Bautista comía insectos, que comía langostas, pero no es verdaderamente cierto eso. En Judea existe un árbol que se llama el algarrobo de Judea, que su fruto es un fruto verde, sabroso, muy nutritivo, que tiene la forma de langosta. Por eso los judíos le dicen langosta a ese fruto. Y de eso se alimentaba Juan, de ese fruto del árbol y de miel silvestre. ¿Pero por qué Juan se alimentaba con eso? Porque Juan llevaba una vida consagrada delante de Dios, una vida en santidad delante de Dios. Y eso es lo que hoy Dios quiere que nosotros y cada uno de nosotros podamos llevar, una vida de consagración, una vida de santidad, porque sin santidad nadie me verá, dijo el Señor. Nadie puede entrar en el reino de los cielos si no anda en santidad. ¿Y cómo una persona puede andar en santidad? Tiene que consagrar su vida a Dios y tiene que obedecerle a Dios. Y de esa manera el Espíritu Santo te santifica, de esa manera el Espíritu de Dios te empieza a santificar, porque Dios te va a apartar para Él, porque santificar quiere decir apartar para uno mismo. Dios te santifica y te aparta porque Él quiere que tú estés caminando en esa santidad. Dios quiere que tú estés caminando en esa consagración, porque cuando Cristo viene, se va a llevar a los que están en santidad y los que están consagrados. Por eso Juan el Bautista se alimentaba con eso. Él no podía alimentarse nunca con insectos, porque los judíos eran muy rigurosos en su alimentación. Ellos no podían comer cosas inmundas. Por eso jamás Juan el Bautista podría comer insectos, pero comía el fruto de ese árbol, que ese fruto era nutritivo, y también se alimentaba de miel silvestre. Él llevaba una vida sencilla, una vida sin complicaciones, porque tenía puesta la fe en aquel que es el autor y el consumador de la fe, Jesucristo mismo. Él miraba al invisible, pero lo miraba con los ojos de la fe, y por eso Dios lo había mandado a predicar en el desierto, y las personas venían a ese bautismo de arrepentimiento. Así Dios también quiere que en estos tiempos nos arrepintamos. Dios quiere que busquemos su rostro con arrepentimiento, porque el que lo busca de esa manera lo va a hallar. Dice la palabra del Señor, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle tanto está cercano. Es el momento de la gracia en donde Dios nos ha permitido acercarnos a Él. Por eso tenemos que ir con más razón delante de su presencia, pero en santidad y en consagración. Y eso era lo que hacía Juan el Bautista, porque si Dios te ha dado una unción, si Dios te ha dado un ministerio, lo tienes que cuidar, y eso se hace preparándote, consagrándote, ayunando, orando, velando, escudriñando la palabra, para que de esa manera Dios empiece a usar tu vida y la empiece a usar de una manera poderosa, porque Dios no hace cosas pequeñas ni chicas, Dios hace cosas grandes, y lo que quiere hacer en tu vida es algo grande. Por eso Dios está esperando que te consagres para que Él pueda usar tu vida. Continúa diciendo en el versículo 7, y al ver Él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quería decir eso, Juan? Juan tenía revelación de parte del Espíritu de Dios, tan solamente con ver a esos fariseos que venían a bautizarse, pero con un arrepentimiento falso. Enseguida el Espíritu le reveló que había hipocresía en sus vidas, porque Dios quería un arrepentimiento sincero. Y un arrepentimiento sincero es cuando una persona se arrepiente, pero después de esa cosa mala que ha hecho, no la vuelve a hacer más.
Eso es un fruto digno de arrepentimiento y Dios quiere ver frutos en nuestras vidas. Cuando el arrepentimiento sincero, si una persona hizo algo malo, no lo vuelva a hacer. Si un ladrón robó y se arrepiente, nunca más vuelva a robar. Si una persona cometió algún crimen, hizo algún delito, quebrantó una ley y se arrepintió delante de Dios y no lo vuelve a hacer más, Dios lo perdona porque se arrepintió verdaderamente en serio, fue un arrepentimiento sincero. Pero muchas personas se arrepienten como estos fariseos, solamente de palabra. Pero el Señor siempre le decía al pueblo, a los judíos siempre le decía, de labios me honra este pueblo, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando doctrinas como mandamientos de hombres. Había muchas personas que era de palabra nomás, pero Dios conoce el corazón de todas las personas y sabe aquellos que vienen con un corazón humillado y arrepentido delante de Él, como lo son todos ustedes en este momento. Por eso Dios en estos tiempos está obrando para que la gente venga a sus pies, para que la gente venga a Él, y por eso quiere levantar cada vez más siervos y ministros, para que esa gente que va a venir puedan ser contenidas, puedan ser enseñadas, puedan ser instruidas, puedan ser ministradas, porque no va a descender Dios a enseñarles, solamente Dios ha elegido a aquellos para que ministren y apacenten la grey del Señor. Esos son los ministros de Dios, pero muchos pueden decir, pero yo no soy un ministro, pero yo no soy un siervo, y eso no es verdad, porque los ministros no son los que llevan los títulos, ni los que tienen un cartel de sacerdote o de pastor. Los ministros son los que son ungidos de acuerdo al Espíritu Santo. A lo mejor tú no lo sabes, pero Dios te ha dado un ministerio grande, y ese ministerio Dios lo quiere levantar en estos tiempos. Por eso Dios está pidiendo arrepentimiento y consagración de su pueblo, para que su pueblo se levante en fe y se levante en el fuego del Espíritu de Dios, porque los tiempos se terminan y Cristo viene a buscar a su iglesia. Pero muchas personas están viviendo una vida de libertinaje. Dios no quiere eso. Dios nos ha dado libertad, pero quiere que vivamos en la libertad del Espíritu de Dios, en la libertad que nos da su palabra. Porque dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, pero no dice que hay que vivir en libertinaje, porque dice la palabra del Señor, no todo es lícito, y no todo me conviene. Dice la palabra del Señor que nosotros podemos tener libertad, pero no nos tenemos que ir a los extremos, siempre tenemos que vivir centrados, equilibrados, siempre en el centro y siempre apuntando hacia adelante como un verdadero hijo de Dios. Así tenemos que llevar nuestra vida, equilibrados delante de Dios. Equilibrados quiere decir que está en el centro, ni no se va ni a la izquierda, ni no se va ni a la derecha, sino que permanece cabal, justo en el medio. Así Dios quiere a su pueblo, así Dios quiere a los justos, así Dios quiere a los creyentes, porque Dios tampoco quiere a alguien que esté solamente confesando de palabras, sino confesando con su corazón y confesando como lo hizo David, que venció al gigante, pero David lo venció antes de pelear con él, porque él dijo, yo te venceré y te cortaré la cabeza y entregaré tu cuerpo a las aves del cielo y todos sabrán que hay un Dios en Israel. Eso es lo que Dios quiere, la confesión de fe, una confesión poderosa, porque dice que la fe es capaz de hacer trasladar los montes a la mar. Qué maravilloso que podamos tener a un Dios tan poderoso, pero a su vez lleno de amor y de misericordia. En aquellos tiempos le decía Juan el Bautista a esos fariseos, hipócritas le decía, vienen a confesarse con un arrepentimiento falso, pero les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Esas piedras no eran una roca que estaba en el camino, se refería a las personas que estaban ahí, que tenían sus corazones como piedras, pero que si Dios quiere, Dios cambia ese corazón de piedra y pone un corazón de carne, y esa persona ya no se endurece más, y esa persona viene a los caminos del Señor. Hay muchas personas que tienen corazones de piedra, pero la palabra de Dios es más poderosa para transformar todo corazón. La palabra de Dios tiene un poder tremendo, porque en aquellos tiempos vino una persona que tenía autoridad y le dijo, Señor,
yo soy alguien que tengo autoridad y le digo a este ve y este va, y le digo a este ven y este viene, solamente di la palabra y mi criado sanará. Le estaba diciendo, suelta la palabra, Señor, y que haya sanidad para mi criado. Por eso cuando se suelta la palabra de sanidad, la palabra de bendición, la palabra de restauración, todo el que la escucha la tiene que recibir, porque según tu fe vas a recibir ese milagro, como fue sanado ese criado. Recibe la palabra de Dios que va a restaurar tu vida y que te va a levantar y que va a solucionar todos tus problemas, pero tienes que tener fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Y sobre todo tienes que tener un corazón sincero, no como los fariseos hipócritas que venían a confesarse solamente de palabras, pero su corazón seguía manchado. Y continué diciendo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Y ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Eso representa juicios de Dios sobre aquellas personas que no den fruto, porque el árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? Si una persona no da buen fruto, porque todos dan fruto, pero unos dan frutos malos y otros dan frutos buenos. Cuando Dios dice el que no da buen fruto, será cortado y echado en el fuego. Fíjense el juicio tremendo de Dios. Dios nos ha puesto para fructificar, porque Él ha invertido mucho en nosotros. Él quiere ver resultados en nuestras vidas, quiere ver buenos frutos para la grandeza de su nombre. Y continúa diciendo, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El aventador era una pala que tenía dientes como un rastrillo, pero una pala que con esa pala, con dientes, se levantaba el grano de trigo junto con la paja y se lo aventaba al viento para que el viento separara la paja y quedara el grano limpio. Ese aventador representa la palabra de Dios. Cuando viene a tu vida y cuando limpia tu vida y saca lo que no sirve y lo que no sirve lo quema y solamente conserva lo que es bueno, lo que es puro, porque el trigo representa lo justo, pero la paja representa a los impíos y a los pecadores. Por eso dice la palabra del Señor, que Él limpiará su era. Su era es el campo representa la iglesia. Él limpiará su iglesia, Él apartará a los pecadores e impíos y Él pondrá en el granero representa el reino de los cielos, Él pondrá en el granero los justos en el reino de los cielos, y cuando dice que la paja será quemada, quiere decir que los pecadores irán al infierno. Así estaba diciendo la palabra del Señor, estaba diciendo algo clarísimo, Él va a venir a purificar a su iglesia y va a traer ese aventador para separar de lo bueno de lo que es lo malo. Y lo va a poner en el granero representa el reino de los cielos, donde se reúnen todos los justos. Allí estaremos nosotros también, pero los impíos, los pecadores, en el infierno eterno, allí ellos estarán, por no haberse arrepentido, porque hay una diferencia entre el cristiano que se arrepiente y el cristiano que no se arrepiente, porque el que se arrepiente, ese haya perdón delante de Dios, pero el que no se arrepiente no, sino que sigue en pecado. Y ningún pecador entrará en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Qué hermoso mensaje. Hasta aquí fue la palabra del Señor en este momento. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Que esta palabra sea como un fuego, Señor, en nuestros corazones, Padre eterno. Que esta palabra sea grabada con letras de fuego de tu Espíritu en nuestros corazones, Señor. Como grabaste tu ley en las tablas de piedra, Padre Santo. Para que esta palabra, Señor, pueda ser ministrada, pueda ser dada de gracia, pueda ser de edificación y de restauración para muchas vidas, Padre amado. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Yo declaro la bendición en esta tarde y declaro la victoria, Señor. Y que también que muchas ataduras, cadenas y ligaduras serán cortadas en este día, Padre, porque tú eres grande en amor y en misericordia, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.